¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que os encontréis todos muy bien. Bienvenidos un día más a Apromática by Profe For, vuestro canal para aprender y aprobar matemáticas, que las dos cosas son siempre muy importantes. Recordad, podéis darle al botoncito que tenéis aquí abajo para suscribiros al canal y estar permanentemente al día de cualquier novedad que incorporemos al canal. También podéis darle a me gusta, podéis compartir con vuestros compañeros y compañeras de clase. Por último, recordad también que podéis dirigiros a nosotros a través del canal o la dirección de correo electrónico haciéndonos cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de petición referente a cualquier temática relacionada con las matemáticas. Sin más, comenzamos. Comenzamos. En este vídeo vamos a continuar con el estudio de la monotonía y los extremos relativos de funciones. Como siempre, vamos a recordar las ideas previas que son fundamentales de tener muy claras para poder continuar con éxito. Primero, lo que es una función, los tipos de funciones que existen y el dominio de funciones. Es muy importante que sepamos identificar cuándo es una función es polinómica, exponencial, logarítmica, racional y cuál es su comportamiento en cuanto a derivabilidad y en cuanto a continuidad y cuál es su dominio, ¿vale? Por otra parte, es muy importante que tengamos claro lo que es la idea de monotonía, cuando una función es creciente, decreciente, cuando es constante, lo que son extremos relativos y extremos absolutos, ¿vale? Tenemos vídeos en el canal en el que vemos lo que es la monotonía, lo que son los extremos relativos y extremos absolutos desde un punto de vista gráfico. Así que os recomiendo que visualicéis esos vídeos porque los vamos a analizar desde el punto de vista analítico, ¿vale? Por tanto, hay que tener muy claro lo que es una monotonía, lo que son extremos relativos y extremos absolutos para poder entender lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, pues vamos a obtener la monotonía y los extremos relativos de esta función. Para ello vamos a utilizar estas herramientas. Siempre y cuando una función sea derivable, ¿vale? Siempre y cuando una función sea derivable, si la derivada primera es mayor que 0 en un determinado intervalo, por ejemplo entre el 0 y el 3, ¿vale? Si la derivada primera es mayor que 0, es decir, positiva entre 0 y 3, la función es estrictamente creciente. Si la derivada primera es negativa en un intervalo, por ejemplo entre el 8 y el 25, si es negativa, pues entonces en ese intervalo del 8 al 25 la función es decreciente, ¿vale? Seguimos. Si sigue siendo derivable la función y en un determinado punto x sub 0, por ejemplo en el x sub 0 igual a 8, la función tiene un extremo relativo, es decir, un máximo o un mínimo relativo, entonces la derivada primera en ese punto es 0. Es más, si hacemos la derivada segunda en ese punto y es mayor que 0 será un mínimo relativo y si es menor que 0 será un máximo relativo, ¿vale? Y aquí estamos hablando de que la función sea derivable. Si la función no es derivable en un determinado punto, le diremos que en ese punto tiene un punto crítico. También, si por casualidad la derivada primera en ese punto es 0, también será punto crítico, ¿vale? Punto crítico es donde no existe derivada en un punto o donde la derivada primera se anula, ¿vale? Entonces es muy importante tener claro esto. Entonces, de forma práctica, cuando nosotros tengamos una función, vamos a obtener, lo primero que vamos a hacer es obtener sus puntos críticos, donde la función no es derivable o donde su derivada primera es 0. En este caso tenemos una función racional, que es lo primero, identificarla, tipo de función, función racional. Y como hemos dicho antes, es muy importante saber cuál es el dominio de las funciones racionales, dónde va a ser continuo y dónde va a ser derivable. Tenemos que tener claro que las funciones racionales su dominio es todo R menos los valores que anulan el denominador, menos cuando el denominador sea 0. Y esas funciones, las funciones racionales, van a ser continuas y van a ser derivables en todo R menos donde se anule el denominador, ¿vale? Es muy importante conocer los tipos de funciones para ver su dominio y para ver su continuidad y derivabilidad. Entonces, en este caso, esta función racional va a ser continua y va a ser derivable en todo R menos donde se anula el denominador. Y fijaros, vamos a ver dónde se anula el denominador. Tengo que x cuadrado más 1 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta en la que le falta la b. X cuadrado igual a menos 1, x igual a raíz de menos 1. No existe solución real para esta ecuación de segundo grado. Es decir, este denominador no se anula nunca, porque no existe una raíz del denominador. El denominador no tiene raíces, ¿vale? Con lo cual, esta función es racional, pero a pesar de que es racional no va a tener ningún problema, porque su denominador no se anula. El dominio de esta función es R. Por lo tanto, continua y por tanto derivable en R, ¿vale?
Con lo cual, para ver los puntos críticos, que los puntos críticos era donde la derivada primera se haga 0 o donde no sea derivable, por el tema de derivabilidad no vamos a tener ningún punto crítico, ¿vale? Porque esta función es continua y derivable. Vamos a ver qué pasa con la derivada primera. Derivo. Y recordamos, esto es un cociente, la regla del cociente. Derivada de arriba, la derivada de 1 menos x es menos 1, por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de abajo. Y todo partido 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. Esto lo puedo poner, menos 1 por 1 son menos 1, menos 1 por x cuadrado, menos x cuadrado, menos, y ahora 1 por 2x son 2x, y menos x por 2x cuadrado son menos 2x cuadrado, pero con el menos de aquí, más 2x cuadrado. Partido 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Esto me queda, agrupando 2x cuadrado y menos x cuadrado, me queda x cuadrado menos 2x menos 1. X cuadrado menos 2x menos 1. ¿Vale? Y abajo 1 más x, perdón, 1 más x al cuadrado, 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Vale? Esa es la derivada primera. ¿Vale? Pues yo quiero buscar los puntos críticos donde la derivada primera se iguala a 0. El denominador, hemos visto que nunca se hace 0. El denominador nunca se hace 0, ¿vale? Porque es 1 más x al cuadrado, nunca se va a hacer. De hecho, el denominador siempre va a ser positivo, porque x, ponga lo que pongas en x, elevarlo al cuadrado, positivo. Al sumarle 1, positivo. Y al elevarlo otra vez al cuadrado, más positivo todavía. ¿Vale? Esto siempre es positivo. Y abajo y arriba, entonces, por tanto, la única opción para que esto sea igual a 0 es que el numerador sea 0. X cuadrado menos 2x menos 1 sea 0. Ecuación de segundo grado. X igual a 2 más menos raíz cuadrada de la b al cuadrado, que son 4, menos 4 por a y por c, menos 4 por 1 y por menos 1 son más 4. Partido de 2. Esto me queda 2 más menos la raíz de 8, que es 2 raíz de 2, partido de 2. Esto me queda una solución 1 más raíz de 2 y otra solución 1 menos raíz de 2. ¿Vale? Con lo cual los puntos críticos que tengo son el 1 más raíz de 2 y el 1 menos raíz de 2. ¿Vale? Estos son los posibles puntos críticos que yo tengo. ¿Vale? Pues una vez que tengo los puntos críticos, lo único que hago es construir mi tabla donde voy a poner el dominio completo de mi función es todo R, va desde menos infinito hasta más infinito, y voy a poner los puntos críticos, ordenados, de menor a mayor. El primer punto crítico es 1 menos raíz de 2, y el otro punto crítico es 1 más raíz de 2. Y voy a poner mi f', ¿vale? Muy bien, mi función derivada. Yo sé que entre menos infinito y 1 menos raíz de 2, aquí, en este intervalo, la función derivada va a tener un único signo, o va a ser todo positivo o va a ser todo negativo, porque yo sé que los únicos sitios donde la función derivada se me anulaba eran el 1 menos raíz de 2 y el 1 más raíz de 2. Esos son los únicos puntos donde se anulan, por lo tanto aquí va a ser o todo positivo o todo negativo. Aquí o todo positivo o todo negativo, y aquí o todo positivo o todo negativo. ¿Cómo veo qué signo tiene? Pues le voy a dar valores a mi función derivada. Por ejemplo, un valor entre menos infinito y 1 menos raíz de 2 es, por ejemplo, el menos 2, ¿vale? Es el menos 2. Lo que yo me interesa es el signo, ¿vale? Le voy a dar a la función derivada, que la tengo aquí, ¿vale? La función derivada la anoto aquí, es x cuadrado menos 2x menos 1 partido 1 más x cuadrado. Esta era la derivada, ¿vale? Voy a borrar aquí y vamos a ver qué le pasa a la función derivada en menos 2. Me queda menos 2 al cuadrado más, menos 2 por menos 2, menos 1, partido de 1 más menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Y menos 1. Y arriba y abajo, menos 2 al cuadrado son 4 y 1, y todo esto al cuadrado. Menos 2 al cuadrado son 4 y 1, 5. Y al cuadrado 25. Aquí arriba tengo 4 y 4, 8, y 1 y menos 1, 7,
partido de 25, que eso es positivo. ¿Vale? Lo único que he sustituido ha sido en la función derivada el menos 2 y me ha salido 7/25, lo importante es el signo, positivo. Ahora un valor entre 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2, ¿vale? Entre 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2. 1 menos raíz de 2 es menos 0,41, ¿eh? Cogí la calculadora, esto es menos 0,41 y esto es 2,41. Un número en medio es el 0, por ejemplo. Pues voy a ver qué pasa en la función derivada en 0. Cojo la función derivada y sustituyo el 0. Me queda 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 1, partido de 1 más 0 al cuadrado, y todo al cuadrado. Arriba queda menos 1 y abajo queda 1. Es decir, menos 1. Es decir, negativa. Y por último, un número mayor que el 1 más raíz de 2. Hemos dicho que el 1 más raíz de 2 es... el 1 más raíz de 2 es 2,41. Pues voy a coger el 3. ¿Vale? Cojo f' en 3. Me queda 3 al cuadrado, menos 2 por 3, menos 1, partido por 1 más 3 al cuadrado y todo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 1. Y 3 al cuadrado son 9 más 1, 10. Y 10 al cuadrado, 100. 9 menos 6 y menos 1. 9 menos 6 menos 1 son 2. Partido de 100. Esto es positivo. ¿Vale? Por lo tanto, yo ya sé que mi función f, fijaros, ¿la función es derivable? Sí. Y en este trozo, desde menos infinito a 1 menos raíz de 2, la derivada primera es mayor que 0. Entonces mi función es creciente. Creciente. Entre 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2, la función es derivable y la derivada primera es menor que 0, negativa. Por lo tanto, es negativa, por lo tanto la función decrece. Y entre 1 más raíz de 2 y más infinito, la función es derivable y la derivada primera es mayor que 0. Entonces la función crece. Por lo tanto, puedo ver ya muy claramente que la función f es creciente, donde entre menos infinito, la función crece entre menos infinito y 1 menos raíz de 2. ¿Y dónde más crece? Entre 1 más raíz de 2 y más infinito. Recordad que los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre abiertos. ¿Y dónde f decrece? Pues decrece entre 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2. ¿Vale? Ahí tenemos los crecimientos y los decrecimientos. Por otra parte, fijaros aquí la función va subiendo, crece y a partir de aquí decrece. Entonces ahí tenemos un máximo. F tiene máximo relativo en x igual a 1 menos raíz de 2. ¿Vale? En 1 menos raíz de 2. Y f tiene mínimo, de aquí decrece y aquí empieza a crecer. Voy bajando y empieza a subir. F tiene mínimo relativo en x igual a 1 más raíz de 2. Si quisiéramos obtener el valor del máximo y del mínimo, se trataría de sustituir este valor de f, lo vamos a calcular. Vamos a calcular cuánto vale ese máximo, cuánto vale ese mínimo. Sé que está en el punto x igual a 1 menos raíz de 2, pero vamos a sustituirlo. ¿Vale? Vamos a sustituir f de 1 menos raíz de 2. Me quedará 1 menos 1 menos raíz de 2. El menos convierte el 1 en negativo y este menos en positivo. Partido de 1 más 1 menos raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? El 1 con el menos 1 se va, arriba me queda raíz de 2 y abajo quedará 1 más, y esto es una identidad notable, 1 más raíz de 2
menos 2 raíz de 2. O lo que es lo mismo, 1 más 1, arriba queda raíz de 2 y abajo queda 2 y raíz de 2 menos, perdonad, esto es 2, ¿vale? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. 1 más 1 más 2 son 4. 4 menos 2 raíz de 2, ¿vale? Ese sería el valor del mínimo. Ese sería el valor que alcanzaría el mínimo, ¿vale? El mínimo tiene un máximo, perdón, del máximo. Tiene un máximo relativo en x igual a 1 menos raíz de 2 y este es su máximo. Este es su máximo. Y el mínimo está en 1 más raíz de 2. Es decir, 1 menos 1 menos raíz de 2 partido de 1 más raíz de 2 al cuadrado. 1 menos 1 se van y me queda menos raíz de 2. Y abajo 1 más cuadrado del primero 1, cuadrado del segundo 2, más 2 raíz de 2. Queda menos raíz de 2, partido 1 más 2 son 4 más 2 raíz de 2. ¿Vale? Este es el máximo y este es el mínimo. ¿Vale? Máximo en el punto x igual a 1 menos raíz de 2 y ese es el valor que tiene el máximo. Y mínimo en el x igual a 1 más raíz de 2 y ese es el valor que alcanza el mínimo. ¿Vale? Bueno, pues nada, como os digo siempre, volver a intentarlo con tranquilidad. Y nada, si el vídeo os ha servido de ayuda, por favor, le podéis dar al botón de suscripción, le dais a me gusta, a compartir con compañeros y compañeras de clase. Y si tenéis cualquier petición o sugerencia, pues me la podéis hacer llegar a través del correo electrónico o del canal y a la mayor brevedad os intento dar respuesta. Como digo siempre, cuidaros mucho.